Buenos días, tardes o noche, maestra. Nuestro equipo está conformado por Giovanni Hernández, Lisette Situk, Ángela Sen y Ken Ortiz. Este proyecto consiste en explicar las escuelas sociológicas, sus aportaciones, qué es la sociología, de qué se encarga, los principales autores que son Saint-Simon, Augusto Comte, Karl Marx, Emiliano Durkheim y Max Weber, acerca de sus aportaciones hacia la sociología. Para empezar, debemos tener en cuenta que la sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Disciplina significa compromiso, permanencia, profundidad y gusto. La sociología es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. A continuación, mi compañero explicará acerca de Augusto Comte. Augusto Comte definió las tres leyes de la teoría en su libro La filosofía positiva. La existencia de tres leyes teóricas a lo largo de nuestra vida, el estado lógico, metafísico y científico, son tres teorías las cuales se definen de la siguiente manera: el estado metafísico o ficticio. Este estado en nuestra aplicación se dirige hacia temas radicalmente insolubles por una investigación científica que tenga el carácter serio, teniendo como subtemas esta rama el fetichismo. Es un estado salvaje en el cual el hombre vive en existencia animal y tiene como concepto infantil las cosas de todo. Todo se interpreta con relaciones y ficciones. El politeísmo. La vida de los objetos se le retira y se traslada a los ficticios. Por lo general, el individuo y la actividad de estos seres invisibles explica fenómenos naturales y luego sociales. El moniteísmo. Una sola persona explica suficientemente todo lo que ocurre en la naturaleza. El estado metafísico o abstracto decide que las explicaciones son racionales, se busca el porqué de las cosas y se sustituye a los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos. El estado científico o positivo contribuye el momento en el que nuestra inteligencia, según Comte, alcanza la madurez y se preocupa por el conocimiento absoluto, es decir, ya no se indigna en el modo originario de producción de dos fenómenos. Por el otro lado, Comte nos indica por sus aportaciones conceptuales que tuvo, las cuales dependen de la estética social. ¿Qué es la estética social? La estética social corresponde a la estructura u orden que comprende los elementos del individuo, familia y sociedad. ¿A qué nos referimos con individuo? Demuestra que el comportamiento social básico es una función biológica natural. La familia es una unidad pequeña autosuficiente en la unidad social básica y de ella se derivan tribus, naciones, pero por la unidad real del estudio de la sociología es la sociedad. Sociedad. La sociedad comprende más importante por la unidad real del estudio de la sociología es la sociedad. Sociedad. La sociedad comprende más importante en la subordinación, la inclinación al gobierno y autoridad. La subordinación tiene su origen en las diferencias naturales de los individuos. Y por último, la dinámica social estudia las leyes que se rigen los cambios de transformaciones sociales y la forma en la que la sociedad sucede en las diferentes etapas, pasan por sociedades, busca identificar leyes que los rigen para solucionar problemas. A continuación, mi compañera Kena explicará lo de Karl Marx. El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales.
Karl Marx definió que la estratificación social desde el materialismo histórico definía las clases sociales como la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que son los trabajadores, los oprimidos. También reconocen la existencia de la pequeña burguesía y el del lumpen proletariado, los mendigos, ladrones, prostitutas, etc. En realidad, las clases sociales se definen en relación a la propiedad de los medios de producción, siendo este el único punto que las divide. Las clases sociales están destinadas a luchar entre sí, entre los explotadores y los explotados. Las clases sociales marxistas tenemos tres aspectos: el objetivo, que es su relación con los medios de producción; el subjetivo, que sería la conciencia de clase o cómo se producen los valores; y por último, la producción de las clases sociales. A continuación se explicará acerca de Emilio Durkheim. Durkheim definió que las instituciones como hechos sociales, esto es, como aspectos de la experiencia colectiva que se materializan en una multiplicidad de formas e instancias: el Estado, la familia, el derecho a la propiedad, el contrato, las tradiciones culturales, políticas y religiosas, entre otras. En suma, se pueden llamar instituciones a todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la comunidad. Las instituciones no se ajustan completamente a cualquier institución o experiencia individual. En cuanto a prácticas o experiencias colectivas, tienen la particularidad de que se instituyen y experimentan como externas a los individuos, y en ese sentido tienen un papel constreñido, incluso coercitivo. Más allá de nuestras voluntades y deseos, esa visión tendrá profunda influencia de los enfoques institucionalistas contemporáneos al sostener que las instituciones se constituyan como barda y armazón de la acción humana. Las instituciones no se imponen, nosotros nos atenemos a ellas, nos obligan y nosotros las asumimos, nos constituyen y nosotros sacamos provecho de su funcionamiento y de la coacción misma que ejercen sobre nosotros. Max Weber fue un profesor alemán de historia, derecho, sociología y ciencias políticas. Estuvo activo y fue un participante en la vida política del Partido Liberal cuando éste participaba en el gobierno de la República de Weimar en el año de 1918. Weber tuvo aportaciones importantes que son como el tipo ideal y la jerarquía social. Este se dispuso a reunir materiales en los diversos campos de la vida social, lo que lo obliga a emprender la afinación de los métodos de investigación. Estos métodos, llamados tipo ideal o tipo puro, se fundamentan teóricamente en el concepto que Weber tiene como el objeto de la sociología. Semejante afirmación lleva dos postulaciones teóricas determinantes en su sociología, que el primero se refiere a la interpretación de los fenómenos sociales, que implica un avance respecto al positivismo, que se ciñe a describir los acontecimientos sociales, pero que no logra alcanzar la categoría científica por su propio fundamento subjetivista. Estos tipos aparecen como un esquema racional que se aplica a la complejidad del mundo real para organizarlo con vista al conocimiento, pero tal racionalización nada tiene que ver con la generalización del método positivista. Por el contrario, va dirigida hacia lo peculiar y único de la realidad de cada fenómeno histórico, tratando de captarlo con su concreta singularidad. En cuanto a la jerarquía social, para Weber, las divisiones de clases derivan no solo del control o ausencia de los medios de producción, sino de diferencias económicas que, aunque nada tienen que ver, van directamente con la propiedad. En segundo lugar, Weber distingue otros aspectos básicos de la estratificación, además de la clase. A uno lo denomina estatus y al otro lo denomina partido. En la teoría weberiana, el estatus alude a las diferencias que existen entre dos grupos en relación a la reputación o el prestigio que se le concede a los demás. El partido define un grupo de individuos que trabajan conjuntamente porque tienen orígenes, aspiraciones o intereses comunes. En conclusión, la sociología es parte fundamental de nuestra vida, ya que
Ella nos ayuda mucho a cómo socializar de una mejor manera ante las demás personas. Estos sociólogos nos enseñan de gran manera cómo tener dicho comportamiento. Es muy interesante porque algo tan simple puede tener varias incógnitas del por qué suceden estas cosas o cómo comportarnos en diferentes escenarios. Es un tema muy interesante e importante que nos puede ayudar en nuestra vida diaria y nos puede hacer mejor personas ante los demás.